en Normalización Internacional. Miembro de los comités técnicos nacionales en gestión de activos y riesgos, ingeniería en software y sistemas de información y codificación de intercambio electrónico de datos, defensa civil, seguridad de la sociedad. A nivel internacional participa en los comités técnicos de normalización internacional ISO TC 262 Risk Management e ISO ISJTC SC 27 Information Security, Cyber Security and Privacy Protection. Adelante, señor Horna, con su presentación. Gracias, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, sí se escucha, Carlos. Perfecto, ok. Entonces, hoy vamos a hablar de un aspecto que es importante cuando hablamos de resiliencia comunitaria. Es decir, en la sociedad, en nuestro día a día, en nuestro ámbito donde vivimos, en cualquier lugar, en nuestro trabajo, en nuestro distrito o en nuestro país, dependiendo del alcance que queramos darle a esto, vamos a ver cómo es que esta norma nos ayuda a entender que cuando hay una disrupción, cuando hay un problema de gran magnitud, cuando hay una emergencia grande, ¿ok? Obviamente hay mecanismos planificados para responder. Tenemos, digamos, autoridades, tenemos recursos ya predefinidos, tenemos respuesta ante incidentes, pero ¿qué pasa cuando las mismas personas, los mismos afectados, quieren apoyar, quieren tener participación, ven que alguien está con problemas o ven alguna forma de que ellos también pueden aportar y tratan de hacerlo, ¿ok? ¿Cómo encajamos eso con los modelos de respuesta a incidentes normal, que ya tienen recursos, ya tienen cosas? Esta característica es la que define a los voluntarios espontáneos. Estos voluntarios que no están registrados, que antes de ser voluntarios espontáneos ni siquiera habían pensado en ser voluntarios, sino que por la misma coyuntura o por la misma situación, ¿ok? Tienen esta predisposición para apoyar y eso los convierte en voluntarios espontáneos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué cosa nos dice la norma NTP ISO 22319, ¿ok? Sobre cómo gestionar todos estos aspectos. Vamos a ver 4 puntos, básicamente, algunos alcances generales sobre estos temas, pero vamos a hablar de lo que nos dice la norma sobre medidas preparatorias. Luego vamos a entrar un poquito a, digamos, la parte más amplia que tiene la norma, que es la planificación para la participación de voluntarios espontáneos. Y finalmente, la norma también nos habla de problemas a largo plazo, o aspectos a tomar en consideración al mediano o largo plazo. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces, para hablar un poco de a qué nos referimos con voluntarios espontáneos, la norma nos dice, en su alcance específicamente, dice, esta norma técnica peruana proporciona orientación para planificar la participación de voluntarios espontáneos en la respuesta y recuperación de incidentes. Está destinado a ayudar a las organizaciones a establecer un plan para considerar si, cómo y cuándo los voluntarios espontáneos puedan brindar alivio a una respuesta coordinada y recuperación para todos los peligros identificados. Ayuda a identificar los problemas para garantizar que el plan se basa en el riesgo y se puede demostrar que prioriza la seguridad de los voluntarios espontáneos, el público al que buscan ayudar y al personal de respuesta ante incidentes. ¿Okay? Esto está en el alcance de la norma y lo hemos tomado, digamos, textualmente. Pero la pregunta es ya, ok, y ahora, ¿cómo entendemos esto? Y en eso, digamos, vamos a tomarnos un par de minutos para entender el contexto. ¿Okay? Cuando hay una disrupción, cuando hay un evento, ok, dañino, o una emergencia, normalmente ya se tiene una planificación de respuesta ante incidentes. De hecho, a nivel nacional, ante cualquier cosa, sabemos que tenemos a los bomberos, tenemos a defensa civil, tenemos las brigadas municipales, etcétera. Entonces ya hay un conjunto de recursos, un conjunto de esfuerzos, un conjunto de personal que están preparados y tienen, digamos, cierta responsabilidad por ayudarnos a recuperar, digamos, ante esa situación de disrupción, ante esa emergencia.
¿ok? Entonces, aquí ya tenemos que ver que estas entidades responsables, estas organizaciones que podrían ser públicas o privadas, ¿ok? Como la Cruz Roja, por ejemplo, o como una junta vecinal, o como, digamos, un grupo de empresas que se hayan, digamos, unido para ayudar en la respuesta, eh, van a tener, digamos, una estructura orgánica, ¿ok? Pero ya planificada antes de la interrupción, antes del problema, antes de la emergencia, y han planificado y han definido qué vamos a hacer ante la situación A, la situación B, la situación C. A quién vamos a llamar, de dónde vamos a sacar los recursos, dónde vamos a obtener, digamos, las medidas para aliviar, digamos, el daño o mitigar el daño ocurrido. Y aquí podemos hablar de un sismo, por ejemplo, podemos hablar de un incendio o podemos hablar de una pandemia como el COVID-19. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos son cosas que ya han sido planificados. En la práctica nos vamos a dar cuenta de que muchas veces esa planificación no ha sido la mejor, ¿ok? Y vamos a ver que la respuesta ante incidentes muchas veces tiene algunos aspectos que pudieron haberse enfocado de una mejor manera, ¿ok? Pero cuando ya estás con la emergencia encima, ya no es momento para planificar, ya no puedes planificar. Tienes que responder y tienes que responder con lo que tienes, ¿ok? En ese orden de ideas, ¿qué hacemos con los voluntarios espontáneos? Esas personas que, como ya dije, van a actuar en ese momento. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a tener dos conceptos básicos. ¿Ok? El primero es la definición de voluntario espontáneo, como lo tiene la norma. Lo que nos dice es individuo que no está afiliado a una organización de respuesta ante incidentes. Organización de voluntariado, pero que sin una planificación previa extensa ofrece apoyo a la respuesta y recuperación del incidente. ¿Okay? Y el otro tema que tenemos aquí es el término organización, que nos dice persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Organización puede aplicarse a públicas o privadas, de cualquier índole. ¿Ok? Y con estos dos, digamos, términos, vamos a empezar a entender estos aspectos. ¿Por qué? Porque las organizaciones son las que tienen, digamos, responsabilidad y las que han tenido que planificar, son las que han llevado adelante la planificación para recuperar ante un posible incidente o una posible emergencia. Entonces aquí vamos a tener gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas del sector privado, ¿ok? Etcétera. Cualquiera que sea organización puede tener un plan o debería tener un plan para recuperarse ante diversos incidentes. No vamos a entrar en el tema de respuesta ante incidentes porque para eso pueden revisar la norma técnica peruana ISO 22320, que está, si mal no recuerdo, a libre disposición para lectura en la sala de lectura virtual del INACAL. Ahí está todo el tema de respuesta ante incidentes, la línea de comando, los procesos, la integración de procesos entre múltiples entidades, etcétera. ¿Okay? No vamos a entrar a eso, sino que vamos a ver si ya estamos planificando qué vamos a hacer. Uno de esos aspectos de planificación tiene que ser cómo vamos a tratar, cómo vamos a gestionar los voluntarios espontáneos, ¿okay? Porque alguien alguna vez me preguntaba, ¿cómo yo gestiono los voluntarios espontáneos si son espontáneos? O sea, ¿cómo voy a identificarlos antes? El asunto no es que empiezas a planificar cuando aparecen los voluntarios espontáneos. Tú planificas antes y planificas para cuando los voluntarios espontáneos aparezcan, entonces ya tienes un plan al cual ellos van a poder sumar. ¿Okay? O sea, no es que en ese momento recién empieza, en el momento de la disrupción, al momento de la emergencia, recién empieza a planificar, no. Ya tienes un plan que incluye a voluntarios espontáneos. ¿Cómo gestionarlos? Y vamos a ver qué aspectos. ¿Por qué? Porque necesitamos para que los voluntarios espontáneos puedan tener una participación y puedan ayudar a aliviar, digamos, la emergencia. Pues canales de comunicación, y no solo canales de comunicación, sino mensajes de comunicación. O sea, ¿qué pasa
si yo tengo todo mi plan de comunicaciones en español y la emergencia se da en una localidad de quechua-hablantes, por ejemplo? ¿Ok? ¿O qué pasa si yo tengo, digamos, un formato, una forma de hacer las cosas, pero eso va, digamos, contra aspectos culturales de una cierta localidad donde se registra la emergencia? O yo planifico algunos aspectos de manera local y se hace una emergencia nacional. Entonces, hay varios aspectos que hay que tomar en consideración y esta norma nos va a ayudar poco a poco a ir entendiendo cómo esto, el tema de los voluntarios espontáneos sin tener ellos responsabilidad, ¿ok? Se van a sumar a los esfuerzos de recuperación. Entonces, lo que nosotros mínimamente tenemos que hacer es planificar. ¿Para qué? Para que ellos no estén expuestos a un riesgo adicional, ¿ok? Si ya están, digamos, siendo voluntarios, van a dar su tiempo, sus conocimientos, sus recursos, lo que sea que estos voluntarios nos puedan brindar para poder ayudarnos a recuperar de la emergencia, ¿ok? Nosotros tenemos que garantizar también de que estas personas, por ayudar, no van a sufrir, digamos, un daño mayor. ¿Ok? Entonces, todos esos aspectos son los que esta norma 22319 nos va a ayudar a entender y a comprender más o menos de una manera clara. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de medidas preparatorias, vamos a ver, por favor, la siguiente, que hay tres aspectos que van a ser fundamentales al momento de definir el tema de qué hacer con los voluntarios espontáneos. Y obviamente la primera tiene que ser el tema de a la asignación de responsabilidad. ¿Ok? Y en este punto tenemos que entender que la mayor responsabilidad no es de los voluntarios, ¿ok? La mayor responsabilidad es de las organizaciones que tienen como, digamos, responsabilidad eh, responder ante estos incidentes, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos que ver que tienen que haber responsables identificados, ¿ok? Y definir cuál va a ser la línea de autoridad, la línea de comando que va a seguirse. ¿Por qué? Porque no les vamos a dar necesariamente responsabilidades a los voluntarios espontáneos, sino tenemos que identificar como organización que tenemos la responsabilidad por responder, cómo vamos a tratar con los voluntarios espontáneos. Es un primer punto, ¿ok? El segundo punto es comprender las motivaciones de los voluntarios espontáneos. ¿Ok? Entonces, la organización que tiene la responsabilidad por responder, ¿ok? Tiene también que entender qué cosa motiva o qué cosa va a motivar a los voluntarios espontáneos, ¿ok? Entonces, ahí vamos a tener que probablemente alguna motivación sea, por ejemplo, no sé, conocer a otros voluntarios, ver cómo pueden generar amigos con intereses de ayuda similares, ¿ok? O, por ejemplo, entender eh, qué cosa es lo que quieren, salvar a un amigo, salvar a un familiar, y ¿por qué? Porque esas motivaciones van a tener cierta repercusión en sus acciones, en sus actividades, ¿ok? Entonces, para eso tenemos que reconocerlos, tenemos que recopilar información sobre estos voluntarios para saber exactamente qué cosa es lo que buscan, ¿ok? E identificarlos también, porque la organización también puede hacer digamos, una, una revisión y determinar, por ejemplo, que tenemos un grupo de voluntarios espontáneos que tienen antecedentes penales, por ejemplo, ¿ok? Y que son raqueteros. Entonces, esos voluntarios probablemente no sean aceptados. ¿Por qué? Porque probablemente no estén persiguiendo el hecho de responder ante una emergencia, sino aprovechar la emergencia para cometer delitos. Entonces, hay aspectos que hay que tomar en consideración y utilizar esta información de una manera responsable, de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces hay que tomar con consideración eso, pero también hay que valorar las oportunidades que nos da esto, porque por ejemplo, que muchos voluntarios pueden tomar digamos, este problema, esta emergencia, como un punto de inicio para iniciar toda una estructura comunitaria, ¿ok? Una estructura vecinal, por ejemplo, para poder tener una mejor respuesta en futuras oportunidades.
¿ok? O también puede ser que simplemente quieren ayudar en el momento porque ven que los responsables no se abastecen con todo lo que se tiene que hacer, de repartir agua, repartir cobijas, alimentos, etcétera. Entonces ellos van y simplemente apoyan en ese momento y después se retiran, ¿ok? Entonces hay cosas que hay que tomar en consideración. Finalmente, clarificar los aspectos o las cuestiones sobre la responsabilidad, ¿ok? Y aquí sí tenemos que ver cuáles son las condiciones en las que vamos a tener esta relación con los voluntarios espontáneos. Como organización que tiene la responsabilidad por responder, somos responsables o es responsable este tipo de organizaciones por actuar y pedirle a los voluntarios espontáneos lo que está en su capacidad de hacer. ¿Ok? No exponer su salud, no exponer su seguridad, no, digamos, que por el hecho de que quieran apoyar vayan a tener, digamos, un impacto negativo. ¿Ok? Y esto es algo que hay que considerar, porque muchas veces las organizaciones que tienen a su cargo, digamos, esta respuesta ante incidentes son instituciones gubernamentales. ¿Ok? Y a veces no hay ese tipo de comunicación o no han hecho este tipo de planificación. Y entonces muchas veces no se gestiona adecuadamente el tema de voluntarios espontáneos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y luego ya vamos a pasar, una vez que tenemos esto claro, ya la norma nos lleva a una cláusula donde nos orienta sobre qué aspectos tomar en consideración para, digamos, la planificación de la participación de los voluntarios espontáneos en una emergencia, en una respuesta ante una interrupción importante. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver que tenemos un conjunto de aspectos. ¿Ok? No voy a entrar en mucho detalle porque no tenemos mucho tiempo. Creo que ya estoy más o menos con el tiempo. Pero vamos a tratar de hacer una breve resumen de cada uno. ¿Ok? Primero, definir la relación con los voluntarios espontáneos. Obviamente, aquí no vamos a firmar un contrato ni hacer, digamos, pedir currículos y cosas. Estamos hablando de que estamos en una emergencia. ¿Ok? Sin embargo, sí lo que hay que tomar en consideración es al momento de planificar, o sea, antes de que ocurra el incidente, ¿ok? Eh, tener una idea de cuáles serían estos tipos de voluntarios que podrían aparecer. Esto viene de análisis de diversas fuentes. ¿Ok? ¿Y cuáles serían el tipo de relaciones que establecerían con cada uno de estos grupos o tipos de voluntarios espontáneos? ¿Ok? ¿Para qué? Para saber cómo es que se pueden gestionar, cómo pueden apoyar de una manera más efectiva. ¿Ok? Así como las mejores formas o las mejores estrategias para que puedan integrarse en la respuesta, para que puedan, digamos, ayudar de una manera clara y con conocimiento de qué cosa es lo que hace cada uno. Entonces, un voluntario espontáneo dice, yo quiero ayudar en tal cosa, pero hay que ver si, primero, tiene las capacidades para hacerlo y segundo, esa parte es la que necesita ayuda o de repente hay otra parte que el voluntario espontáneo ni siquiera sabe que existe, que necesita más apoyo. Entonces se le pregunta, oye, ¿puedes apoyar en esta otra cosa? Obviamente, sin, digamos, exponerlo, sin ocasionarle algún daño. ¿Ok? Entonces tenemos que definir cuáles son las relaciones que vamos a tener como organización encargada de la respuesta para con los voluntarios espontáneos. ¿Ok? El segundo punto es comprender las preocupaciones de los interesados, ¿ok? O de los grupos de interés. ¿Ok? En este punto tendríamos que ver en identificar cuáles son precisamente las partes interesadas, ¿ok? ¿Para qué? Para poder entender cómo estas partes interesadas conciben o van a reaccionar ante la participación de los voluntarios espontáneos ante las operaciones específicas de respuesta y recuperación, ¿ok? Porque los voluntarios espontáneos no han entrado en la fase de planificación, ¿ok? Se ha planificado que ellos van a participar, pero no han participado porque ni siquiera sabían que iban a ser voluntarios. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener que se tienen que tomar decisiones informadas sobre la participación de los voluntarios espontáneos y se tienen que clarificar cualquier duda que tengan los principales stakeholders sobre la participación de estos voluntarios espontáneos.
El siguiente punto es identificar los riesgos asociados con las tareas que son adecuadas para los voluntarios espontáneos. ¿Ok? Como ya he estado mencionando, tenemos que basarnos en un perfil de riesgo, en un entendimiento de cuáles son los riesgos que existen y a los cuales van a estar expuestos los voluntarios espontáneos, de modo que no estén en un riesgo alto, sino que siempre se mantengan en niveles aceptables del riesgo. Y aquí nos lleva a otra cosa, que esta evaluación de los riesgos tiene que evaluarse permanentemente, ¿ok? ¿Por qué? Porque un riesgo puede cambiar de un momento a otro. Y entonces un voluntario espontáneo puede estar, digamos, pasar de estar participando en una actividad de bajo riesgo a estar en una actividad de alto riesgo de un momento a otro. Por lo tanto, es parte de la responsabilidad, es parte de todo lo que se tiene que hacer, ¿ok? Pues, estar monitoreando también los riesgos, precisamente para reducir lo más que se pueda los riesgos y mantenerlos, digamos, identificados, controlados, de modo que no puedan impactar negativamente a los voluntarios espontáneos que van a estar realizando tareas, ¿ok? Tareas específicas, tareas planificadas, tareas ya determinadas en la fase de planificación, ¿ok? Pero que ya están planificadas, pero no se había identificado quiénes iban a hacer esas actividades. ¿Ok? Que son diferentes a las actividades o complementarias también pueden ser, a las actividades que realizan en la respuesta ante incidentes. Por ejemplo, si tenemos que hacer una, no sé, una remoción de escombros y tenemos, no sé, solo 5 personas, parte del equipo de respuesta, y la comunidad se opone a apoyar, pues hay que liderarlos también, hay que decirles en qué partes pueden ayudar en la remoción de escombros, no vaya a ser que puedan verse afectados porque se les cae una pared encima o un techo, etcétera. Ok, entonces pueden ocasionarse más daño tratando de ayudar a otros. Entonces hay que ver también esos aspectos que son aspectos importantes, ¿ok? Luego tenemos reducir los riesgos asociados con las tareas que son adecuadas para los voluntarios espontáneos. En este punto sí tenemos que ver también que, si bien es cierto, estamos reaccionando rápido, lo que tenemos que ver es también contemplar un proceso de selección de voluntarios espontáneos y de inducción breve, ¿ok? Para elegir a los que estén, digamos, dispuestos a seguir las orientaciones, ¿ok? Los lineamientos de los responsables, ¿ok? Para precisamente tener, uno, un control de lo que se hace, que sea coordinado y adecuado, ¿ok? Pero también para ver que no se vayan a poner en riesgo innecesario, ¿ok? Y para eso también tenemos que ver que se pueda tener unos materiales de consulta o algunas formas de cómo informarles qué cosa es lo que tienen que hacer, qué cosa es lo que no tienen que hacer, ¿ok? En determinar también qué voluntarios espontáneos pueden hacer qué tareas, ¿ok? Porque todos no tienen las mismas capacidades. Vamos a ver que hay personas que van a tener, eh, digamos, mayor probabilidad de ayudar en aspectos administrativos, en aspectos operacionales, o algunos podrán hacer, no sé, comida, distribuir comida, otros podrán ayudar en la remoción de escombros, otros podrán transportar medicamentos, agua bebible. El tema de agua bebible es fundamental, ¿ok? Porque a veces se piensa que solo es cuestión de hablar de agua, pero no, hay agua que no es bebible, ¿ok? Entonces tenemos que ver también quién se encarga de qué cosa y cómo es que se van a abordar todos estos aspectos, ¿ok? El siguiente punto que tenemos es la selección de los voluntarios espontáneos. Aquí también hay que ver cuál va a ser la estrategia, ¿ok? Para, digamos, seleccionarlos de acuerdo a las necesidades que se tienen, de modo que se pueda sacar, digamos, el mayor provecho del esfuerzo que hacen los voluntarios espontáneos. Poder darle a ese esfuerzo, a esa, digamos, a esa capacidad que tienen para apoyar el mayor valor que se puede, ¿ok? Pero siempre
un enfoque estructurado, ¿ok? Y obviamente, si van a hacer tareas más complejas, tenemos que inducirlos y por lo menos darle una pequeña capacitación para que sepan exactamente qué hacer. Como mínimo, saber qué cosa es lo que tienen que hacer y a quién deben reportar. Si necesitan apoyo, a quién tienen que contactar, cuál es el procedimiento o cuál es el canal por el que se va a pedir apoyo, ¿ok? Y aquí también tenemos que ver que en la selección hay aspectos como, por ejemplo, los conocimientos de las personas. Puede que de repente alguien sea muy bueno evaluando riesgos, pero quiere apareció para remoción de escombros. Entonces, de repente nos falta alguien que ayude a evaluar riesgos y esta persona podría encajar mejor en ese perfil, podría ser de mayor valor que haciendo remoción de escombros. Entonces, ese tipo de cosas digamos, tomarlas en consideración. ¿Ok? En el siguiente punto tenemos el tema de las coordinaciones con los voluntarios espontáneos. Y aquí tenemos que tomar en consideración que las eh, coordinaciones son un aspecto fundamental a la hora de desplegar a los voluntarios espontáneos, después que se ha manifestado su oferta de ayuda, después que han dicho, oigan, yo quiero apoyar, yo quiero ayudar, yo tengo tal o cual cosa, pero eso hay que, digamos, hay que también entenderlo y planificarlo adecuadamente. Entonces aquí hay que identificar cuáles son los mecanismos de coordinación, cuáles son los canales de comunicación, ¿ok? ¿Cuál es el proceso para el registro de los voluntarios espontáneos? ¿Cómo vamos a identificar a los voluntarios espontáneos? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es importante también que los voluntarios espontáneos sean reconocibles, podamos identificarlos para saber dónde están. ¿Y cómo nos vamos a comunicar con los voluntarios espontáneos? Son aspectos importantes. Cómo estamos de tiempo. Eh, ok, creo que ya estamos. Pues vamos a ir un poquito más rápido. Ok. Luego tenemos establecer las expectativas de los voluntarios espontáneos. En el tema de expectativas de los voluntarios espontáneos, tenemos que ver qué cosa es lo que ellos esperan. Ok. Qué cosa es los tipos de tareas en los que ellos mismos piden apoyar. Ok. Eh, ¿Cuáles son los materiales, los equipos, los instrumentos que se espera que los voluntarios espontáneos tengan o lleven consigo o se les deba suministrar? ¿Ok? Suministrarle los equipos y los elementos que son necesarios para los voluntarios espontáneos, ¿ok? Cuando estos aparezcan. ¿Ok? Entonces, tener, digamos, estas capacidades para poder responder ante una, digamos, oferta de voluntariado. ¿Ok? También hay que tomar en consideración el estrés, ¿ok? De los voluntarios espontáneos. Tienen que aprender o tienen que entender que, si bien es cierto, son voluntarios y van a ayudar a otros, primero también tienen que entender que tienen que cuidarse a sí mismos. Tienen que saber, digamos, cómo van a actuar, de preferencia, de repente algún tipo de apoyo psicológico, ¿ok? Durante y después del voluntariado, si es necesario. Pueden pasar muchas cosas mientras estás digamos, haciendo remoción de escombros, puedes encontrar a alguien accidentado, a alguien fallecido, una imagen que te puede marcar para el resto de tu vida. Y entonces es responsabilidad de la organización que define todas estas cosas, que planifica, probablemente que por habernos apoyado te estás llevando una imagen, una experiencia que no te va a dejar dormir en mucho tiempo. Entonces, un apoyo adecuado una vez que pasó todos estos temas para que puedas recuperar tu salud mental y anímica. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos son elementos que son importantes. ¿Ok? Tenemos también el monitoreo o seguimiento de las tareas realizadas para saber qué cosa es lo que está pasando, si los niveles de riesgo son adecuados y dónde hay mayor riesgo para tratar de gestionar adecuadamente a los voluntarios espontáneos y, digamos, ejercer algún tipo de supervisión para que los tomadores de decisiones puedan también tomar las medidas adecuadas. ¿Ok? Recordemos que los voluntarios espontáneos no tienen, digamos, una responsabilidad, no son responsables
por hacer las cosas. Hay otras organizaciones que son las responsables. Esto simplemente, los voluntarios espontáneos nos van a ayudar en un determinado momento. Entonces tenemos también que ver esos aspectos. Luego vamos a ver que en algunos casos determinar las necesidades de entrenamiento o de instrucción, ¿ok? Y esto de acá vamos a ver si los oficiales y las partes interesadas cuál tienen que tener, digamos, una idea de, en algunos casos, los voluntarios espontáneos van a necesitar entrenamiento o inducción para realizar, digamos, ciertas actividades. Por lo tanto, se tiene también que planificar cuál va a ser esos mecanismos, cuál va a ser la información que se le va a dar, cuáles van a ser las formas que se les va a ayudar o se les va a brindar a los voluntarios espontáneos para alcanzar los objetivos operacionales que se están buscando, es decir, de recuperación, los objetivos personales cuando se ofrecen como voluntariado. De repente que necesitan o quieren tener algún tipo de participación o reconocimiento. ¿Ok? Y, por supuesto, la necesidad de comunicarse de una forma adecuada, de una forma simple, no una forma que no sea común para todos, no una forma que sea un problema. ¿Ok? Y obviamente el entrenamiento puede ir desde aspectos tan complejos como usar una maquinaria específica o usar un determinado tipo de aplicación informática, hasta entrenamiento de cómo debes ponerte la mascarilla, por ejemplo, o cómo debes lavarte las manos, que son, digamos, aspectos que ya estamos nosotros viviendo actualmente. Y que a pesar de que los tenemos por todas partes, pegados en paredes, en la televisión, por todas partes, hay personas que siguen sin ponerse bien la mascarilla, siguen sin saber que tienen que lavarse las manos con jabón por lo menos 20 segundos. Entonces, hay aspectos que vamos a ver en el día a día que no necesariamente son fáciles de, de, de abordar. Los objetivos no son necesariamente simples de alcanzar. Y finalmente, el reconocimiento y recompensa a los voluntarios. Entonces, este es básicamente como la forma como reconocer el apoyo, ¿ok? Reconocer la participación, la entrega. Hay que, digamos, ver una manera de darle una compensación que puede ser las gracias o un papel diciendo agradecemos a la lista de todos los voluntarios, pero de alguna manera que se sienta que su esfuerzo, su predisposición es reconocida como algo positivo, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? La siguiente, por favor. Ya para ir terminando, cuando hablamos de problemas a largo plazo, eh, básicamente estamos hablando de cómo a lo largo de una línea de tiempo vamos a lograr mantener a los voluntarios espontáneos involucrados en una serie de actividades de recuperación, cuando esta recuperación no es una recuperación que lo hagas en un día, una semana o una hora, sino cuando estamos hablando de una recuperación compleja de largo plazo, como lo que está pasando con el tema de COVID, por ejemplo. ¿Ok? Y esto sí puede ser un ejemplo que, como siempre digo, los temas de continuidad y de resiliencia con el tema de pandemia de COVID, todos estos ejemplos que nosotros eran muy difíciles de explicar porque eran casos hipotéticos de, pucha, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá aquello? Ahora los estamos viviendo todos los días. Entonces tenemos que, por ejemplo, eh, las organizaciones de voluntarios que se organizan para llevar agua o víveres a localidades alejadas, aquí en Lima, por ejemplo, a los conos o a lugares, digamos, de menor poder adquisitivo, eso puede ser algo que hagas un día, ¿ok? Pero en un estado de emergencia que ya va a cumplir un año, ¿ok? Entonces, esas respuestas, esas acciones ya no solo han sido de un día o de una semana, ya tenemos que hay organizaciones, hay voluntarios que ya prácticamente se han vuelto muy buenos en esto.
¿ok? Incluso el tema de los balones de oxígeno, el tema del apoyo con medicamentos. Hay redes que se han formado de amigos y que han ido extendiéndose precisamente para compartir información, dónde recargan oxígeno, dónde puedo conseguir tal medicina, en qué farmacia aún hay, y no solo hablamos solo de localidades, yo participo en algunos grupos, ¿ok? Donde hay de diversas partes del país y en algunas veces se pueda enviar medicamentos a una zona donde ya se agotaron. Entonces, ese tipo de aspectos son los que vamos a ver a largo plazo. Y bueno, ya no tengo mucho tiempo, solo mencionar, ¿no? Evaluar el impacto de los voluntarios espontáneos para ver cuántos son, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a aprovechar el desprendimiento, la voluntad que tienen para ayudar a otras personas como parte de estos procesos de respuesta, comprender cómo involucrar a los voluntarios espontáneos en la recuperación a largo plazo, es decir, los responsables tendrían que entender que si es una recuperación que tiene, digamos, un largo plazo de recuperación, entonces es importante ver que los voluntarios espontáneos, que si bien es cierto, en un primer momento pueden no estar con toda la capacitación o con todos los instrumentos o todos los insumos, digamos, en la medida que el tiempo va pasando, se vaya, digamos, mejorando esa situación, ¿ok? Alentar a los voluntarios espontáneos que persigan roles de voluntariado organizado, es decir, ya consolidar esas redes de voluntariado de una manera un poco más formal y más organizada, y evaluar y mejorar continuamente los procedimientos de participación de los voluntarios espontáneos. La mejora continua, la retroalimentación, ningún plan es perfecto, y más uno que se hace en base a supuestos que no sabemos exactamente cuál va a ser el nivel específico en el que vamos a utilizarlo, ni cuál va a ser la respuesta de los voluntarios espontáneos. Normalmente en Perú tenemos sismos, tenemos el fenómeno del Niño, tenemos friajes, heladas, eh, no siempre hemos tenido ejemplos de voluntarios espontáneos, ¿ok? Pero en este tema de COVID-19, por ejemplo, sí hemos podido ver que han surgido voluntarios espontáneos en diversos niveles, en diversas áreas y por diversas, digamos, intereses, ¿ok? Entonces sí es importante que tomemos en consideración todos estos aspectos. La siguiente, por favor. Y esto es básicamente, digamos, un resumen de todo lo que tiene esta norma 22319, una norma muy interesante, muy importante, eh, particularmente para los que tienen responsabilidad por coordinar la respuesta ante un incidente o una emergencia. Y está dentro del grupo de normas de resiliencia comunitaria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la... ¿Ok? Entonces, creo que ya me pasé un poquito del tiempo, les pido mil disculpas por eso, pero muchas gracias por escucharme y también quedo atento a sus consultas. Muchísimas gracias. Muchas